potencialmente tan tóxico como acumular bases púricas. Bueno, así como tengo un mecanismo para deshacerme de las bases púricas, tendré otro mecanismo para deshacerme de los productos del metabolismo de las bases púricas. El problema es qué pasa cuando estos mecanismos no funcionan. Pero si el mecanismo funciona, no debería haber problemas. Otros. Cuando se metaboliza el ácido araquidónico, ¿se acuerdan? El ácido araquidónico era un ácido graso con 4 dobles enlaces, de cadena bastante larga, capaz de metabolizarse en el mecanismo de las señales y dar eicosanoides. El ácido araquidónico, ¿sí?, cuando se metaboliza, también produce especies reactivas del oxígeno. ¿Por qué? Porque tiene enzimas como la ciclooxigenasa, la lipooxigenasa y la citocromo P450 oxidasa, que generan radicales libres. Fíjense, son todas oxidasas, oxigenasas. Los procesos de oxidación, en general, producen electrones que se escapan. Y eso tiende a generar radicales libres. Siempre que esté metido el oxígeno, tenemos consecuencias. Ustedes piensen, ¿sin oxígeno podemos vivir? No. Entonces, si nosotros tenemos oxígeno, podemos respirar, es decir, puede funcionar el ciclo de Krebs para que nosotros tengamos NADH, FADH, GTP y ATP en la cadena respiratoria con fosforilación oxidativa. Si no hay oxígeno, esto no funciona. Pero este oxígeno permanentemente es responsable de que se generen radicales libres. Y estos radicales libres son de alguna manera contrarrestados por los mecanismos protectores. Pero si durante 110 años, que es lo mínimo que pensamos vivir, ¿no? Si durante 110 años este mecanismo genera radicales libres, radicales libres, el impacto a largo plazo sobre la maquinaria celular se va sintiendo. Por eso, la formación de especies reactivas y radicales libres son uno de los mecanismos propuestos para el envejecimiento. Porque el oxígeno nos da la vida, pero también nos la quita. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Decirle, bueno, oxígeno, la verdad no te necesitamos, agarremos otra cosa. No tenemos otra cosa para vivir. ¿Es el oxígeno que nos permite vivir y nos termina matando o nada? En realidad todo nos da la vida y nos la quita. Los alimentos también. No hay ningún alimento totalmente inocuo. Todos los alimentos tienen un algo que nos hace bien y un algo que nos hace mal. Y es imposible que funcione todo en forma perfecta. De hecho, así está dada la vida en nuestro planeta y así es el ciclo de vida de todos los seres vivos. Vegetales, animales, hongos. Todos tenemos un ciclo vital, de alguna manera calculado o adaptado a generar, pero después de generar mucho, acumulamos otras tantas cosas que no son buenas, que son las que nos terminan matando. ¿Está bien? Entonces, recuerden que cuando se metaboliza el ácido araquidónico hay unas cuantas oxidasas y oxigenasas que generan especies reactivas. La citocromo P450 oxidasa, que algunos de ustedes ya la nombraron alguna vez, una enzima hepática muy importante que interviene en muchos procesos de detoxificación celular, es decir, nos ayuda a desintoxicarnos. Es una enzima mitocondrial que participa en el metabolismo de esteroides, del ácido araquidónico, de los eicosanoides, del ácido retinoico, ¿sí? Nos salva de muchas moléculas tóxicas, transfiere 2 electrones. Uno se queda unido a los átomos de oxígeno, pero el segundo se usa para reducir el oxígeno al agua. Entonces,
El electrón que se usa para reducir el oxígeno al agua no me trae problemas. El tema es el otro electrón, el que se quedó pegado al oxígeno y me lo deja como radical libre. Entonces, la citocromo P450 oxidasa está muy buena. ¿Por qué? Porque nos ayuda a deshacernos de moléculas muy tóxicas. Pero cada vez que la citocromo P450 oxidasa hace eso, genera un oxígeno reactivo invariablemente. Ese oxígeno reactivo, si no lo atendemos, puede llegar a ser un problema derivado de la acción de este sistema enzimático. La amiloperoxidasa en glóbulos blancos, específicamente en neutrófilos y eosinófilos, forma hipoclorito. ¿Sí? El anión hipoclorito es este. El anión hipoclorito, que es muy reactivo y también produce peróxido de hidrógeno. Entonces fíjense cómo distintos eventos celulares terminan dando especies reactivas. Como yo les vengo diciendo, la generación de radicales libres es un fenómeno natural en la célula, ¿sí? Y recuerden que el oxígeno es capaz de aceptar 1, 2, 3 y 4 electrones. El oxígeno molecular es capaz de aceptar un electrón, 2 electrones, 3 electrones, hasta 4 electrones. Eso va a dar distintos tipos de oxígenos desde el punto de vista electrónico. ¿Cuántos electrones se espera que capte el O2? ¿Cuántos electrones se espera que capte normalmente? 4 electrones, 2 por cada oxígeno. A ver, chicos, el oxígeno, ¿cuántos electrones tiene? ¿Cuántos debería captar? 8 en total, o sea, 2 más 6, 8. Si yo tengo, en vez de un oxígeno, tengo 2, ¿de cuántos electrones estoy hablando que espero que se capten en total? 4. Yo estoy diciendo que un oxígeno me va a captar 2 electrones y tengo 2 oxígenos. ¿Cuántos electrones estoy esperando que se capten? 4. ¿Estamos? Entonces, sí. Pero ¿dónde está? Está bien, pero en total, tanto para uno como para otro, ¿cuántos se ponen en juego? 2 electrones se tienen que estar poniendo en juego para que capten uno u otro, no importa dónde vengan. Son 2 para cada uno. No importa si los comparten. Lo que importa es que para que el proceso sea completo, necesitamos 4 electrones. 2 para un oxígeno y 2 para el otro. Que lo compartan, se lo robe a otro, no importa. El oxígeno, para estar estable, el O2 necesita disponer de 4 electrones. 2 para uno y 2 para el otro. ¿Sí? ¿Está? Ese es el concepto. Obviamente que se los prestan, pero tiene que haber 4 disponibles para ese juego. ¿Está bien? ¿Qué pasa cuando no tenemos la posibilidad de poner en juego 4 electrones? Podemos poner en juego 3, 2 o 1. Claro, no está completo el tema de los electrones que necesita el oxígeno. Entonces, si el oxígeno acepta solo un electrón, o sea, en vez de 4, solo 1, se genera este radical que es potencialmente muy peligroso, que es el radical superóxido. ¿Cuántos electrones le están faltando? 3. Si acepta solo 2 electrones, se genera peróxido de hidrógeno, que es inestable, porque ustedes van a ver que el peróxido de hidrógeno se desdobla de esta manera. O sea, libera oxígeno. ¿Me
está liberando, ¿sí?, algo potencialmente inestable. Y si acepta solo 3 electrones, genera el radical hidroxilo. ¿Sí? No tenemos borrador. Esperen que voy a sacar borrador.